¿Qué te estorba, hermano? ¿Qué le estorba, hermano? ¿Qué te estorba, amigo, que estás escuchando para ser un discípulo del Señor Jesucristo? Quítalo, arráncalo, quítatelo. No tengas conmiseración, no tengas lástima de ti. No te estés lambiendo las heridas. Necesitamos ser comprometidos con el Señor Jesucristo y no permitir que nuestro cuerpo débil nos gobierne. No permitir que los placeres, los intereses de este mundo nos estén quitando la importancia de seguir a Jesucristo. Quítate todo lo que te estorba, porque si no, no puedes ser discípulo de Jesucristo. Un predicador fue invitado a una congregación para compartir el mensaje de salvación y un mensaje de exhortación. La campaña duró 3 días, en los cuales el predicador estuvo hablando de diferentes temas, entre los cuales se encontraba. El primer día habló acerca de la importancia de la iglesia, de ser testigo en su comunidad para poder predicar el mensaje de salvación a las personas que no lo conocen. El segundo día habló acerca de la importancia de entender que la mies es mucha, pero que la mies ya está preparada para que las personas puedan recibir la palabra del Señor y que las personas están ansiosas, deseosas y están queriendo totalmente escuchar la predicación, aunque estén ocupados y distraídos en otras situaciones. El tercer día terminó con el mensaje acerca de la exhortación de invitar a personas a que se preparen para predicar el mensaje de salvación de una manera más profunda, pero sobre todo más específica acerca de la salvación y del evangelio. El predicador terminó la campaña, agarró sus cosas, se acercó a su auto, abrió la cajuela y estaba poniendo cada una de las maletas que había bajado del carro. Cuando él estaba haciendo esto, un joven se acercó hacia él. Él bajó la cajuela y vio al joven a su lado y le sonrió. Y le dijo el joven sin mediar ninguna palabra: si usted me enseña, yo seré su discípulo. Si usted me enseña, yo seré su discípulo. De esto han pasado más de 70 años y fue lo que ocasionó que una escuela que tiene más de 70 años, donde yo trabajo, existiera. Hoy vamos a hablar de la segunda palabra del cristianismo. Y la segunda palabra que vamos a ver hoy es acerca del discípulo. La semana pasada nosotros vimos acerca de lo que es el arrepentimiento, que es la palabra principal para describir la conversión de las personas. Vimos que la palabra arrepentimiento, cuando la persona escucha el evangelio, lo principal es cortar de tajo con la vida pasada para empezar a tener una relación correcta con Dios. Y cuando se usa en relación a que se acerca el reino en Mateo capítulo 4, versículo 17, la palabra arrepentimiento quiere decir que las personas que están convencidas de lo que han recibido ahora necesitan enmendar sus errores, es decir, el arrepentimiento en el aspecto del cristianismo. Cuando ya somos cristianos, ahora lo que tiene que ver es con la perfección, el crecimiento que nosotros y cada uno de las personas que nos rodean, que son parte de la comunidad, tienen que hacer. Hoy vamos a hablar de otra de las palabras importantes en el cristianismo y en esta ocasión vamos a hablar acerca del discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es la palabra o es la pregunta que esta mañana vamos a resolver. ¿Qué es un discípulo? ¿O qué es ser discípulo? Si vamos a hablar de la segunda palabra del cristianismo, tenemos que entender qué es ser discípulo. El discípulo es aquella persona que se apropia del conocimiento y experiencia de un maestro. El discípulo es aquella persona que se apropia del conocimiento y experiencia de un maestro. Bueno, está muy larga la definición, ¿sí? Resumámosla o hagámosla más comprensible. Discípulo es aquella persona que aprende de un maestro. En otras palabras, un discípulo es un aprendiz. Sí, cuando nosotros hablamos de que el cristianismo se compone de discípulos, en nuestra mente tenemos que meter que la persona que es discípulo de Jesucristo es un aprendiz de Jesucristo.
¿Qué pasa entonces cuando las personas que se llaman seguidores de Jesús, cuando las personas que se identifican con Jesús, a las personas o las personas que conocen decir tener una relación con Jesús, no son aprendices? ¿Qué pasa con esas personas? No están cumpliendo lo que en su nombre llevan. Porque la palabra discípulo describe a una persona que aprende de las enseñanzas de un maestro, un alumno, pero sobre todo, en nuestra vida práctica, un aprendiz, una persona que está dispuesta a adquirir conocimientos diarios en su vida práctica, moral, religiosa, espiritual, ética, social, en cualquier área de su vida. Una persona que se reconoce como discípulo siempre va a estar aprendiendo. Hay tres cualidades en las cuales se compone el ser discípulo. La primera es que un discípulo es ser aprendiz de Jesucristo. La segunda es que ser discípulo es quitarse todo aquello que le estorba para aprender. Y la tercera cualidad es que ser discípulo es discipular a otros. Primer punto que vamos a ver, ser discípulo es aprender de Jesucristo. Segundo punto que vamos a ver, ser discípulo es quitarse todo aquello que le estorba a uno para aprender. Y número 3, ser discípulo es discipular a otros. Esas son a grandes rasgos las tres cualidades fundamentales que describen o que contestaríamos que es ser discípulo. Si nosotros aprendemos estas tres cualidades, nuestra vida espiritual va a cambiar. Vamos a nosotros a crecer espiritualmente. Mire, es tanto el vacío de discípulos que hay en las iglesias que hace tiempo un investigador se puso a ver qué tan importante es el discipulado para las iglesias. Dentro de su investigación se dio cuenta que se podrían encasillar a las personas en tres áreas. Tenemos al convertido, al que recibe el evangelio y lo cree, pero hasta ahí se queda. Tenemos al discípulo que aprende, pero no comparte. Hasta ahí se queda. Y tenemos el obrero. Hoy en nuestros días, a causa de que el cristianismo y el discipulado está olvidado, las personas han buscado definir a las congregaciones y sus miembros a través de estas tres categorías. Un converso es aquel que recibe solamente el evangelio pero no lo comparte y ahí se queda. Un discípulo es el que va más allá del converso y empieza a aprender, empieza a tener una identidad y empieza a tener ciertas prácticas, pero ahí se queda. Y el obrero es aquel que se convirtió, aquel que se discipuló y que ahora comparte lo que ha aprendido. Estas definiciones son muy tristes, porque describen que en las iglesias hay mucha gente que no es discípulo, que no está aprendiendo del Señor Jesucristo. Quédese con nosotros, veremos más en unos momentos. Si alguien llega a nuestra casa y nos pregunta a nosotros como cristianos qué es ser discípulo, si alguien llega a nuestra casa y nos hace la pregunta de qué es ser discípulo, ¿qué le vamos a contestar, hermanos? La primera cualidad de ser discípulo es que somos aprendices de Jesucristo. Sí, esa es la definición más llana y más sencilla. Ser discípulo es ser aprendiz de Jesucristo. Viendo a la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Viendo a la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. La primera parte de Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo a la multitud, subió al monte. Y el versículo, viendo a la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 12, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. El versículo 1 nos dice que el Señor Jesucristo, después de Mateo capítulo 4, versículo 23, de que recorría toda Galilea, enseñando acerca del Evangelio y enseñando acerca del reino y predicando el Evangelio del reino también, llega un momento en Mateo capítulo 5, versículo 1, donde el Señor Jesucristo vio a todas las personas que lo estaban siguiendo,
Se subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. El versículo 1 de Mateo capítulo 5, la posición principal para enseñar, hermanos, era que el predicador o el rabino o el maestro se sentaba. La persona no enseñaba de pie como hoy modernamente lo hacemos los predicadores, que tenemos un púlpito, subimos a la posición donde está un poquito más alto y empezamos a través de un púlpito, ponemos nuestros escritos y empezamos a comunicar. En el primer siglo no era así. En el primer siglo las personas cuando iban a enseñar se sentaban y en ese momento cuando se sentaban las personas sabían y volteaban para todos lados y sabían que era momento de que ellos pusieran sus oídos a funcionar porque iban a aprender. Lo que nos está diciendo Mateo capítulo 5 versículo 1 es el primer sermón que aparece en todos los 5 sermones que aparecen en Mateo. El Señor se sentó a enseñarles y les enseñaba a través de los 3 capítulos de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. El Señor Jesucristo se sentó y cuando Él se sentó, ellos se acercaron. Los discípulos sabían que era momento de acercarse porque el Señor iba a enseñar. Por lo tanto, este versículo nos enseña que ser discípulo es ser aprendiz de Jesucristo. Ahora, esto es muy interesante porque cuando nosotros somos aprendices de cualquier situación, para ser un aprendiz, no ser un buen aprendiz. Hoy le hemos puesto que somos buenos y malos aprendices. No hay buenos y malos aprendices. Hay aprendices y no aprendices. Es la palabra correcta que tenemos que hacer. 3 cualidades se necesitan para ser un aprendiz. La primera que se tiene que tener es atención. La segunda que se tiene que poner es dedicación. Y la tercera que se debe de poner es práctica. Cuando una persona es un aprendiz, lo primero que tiene que tener es una atención. Tiene que ser una persona habilidosa para poder dirigir sus pensamientos, su intelecto, su mente hacia lo que está viendo y está recibiendo. Esa es la primera cualidad que una persona necesita tener. Para ser un buen aprendiz, la persona tiene que tener la habilidad de poner atención. Me impacta, hermanos, ver a los niños. Mi hijo Joshua tiene 4 años y es un niño que está aprendiendo como una esponja. Ahora, espérame. No empiece a decir que porque es un niño aprende más fácil. No se confunda. Pero es muy importante cómo mi hijo de 4 años pone atención para ver cómo tiene que modificar un celular, una computadora. Pone demasiada atención. Y cuando digo que pone demasiada atención, es que tiene interés y aplicación de poner su inteligencia para poder ver y aprender cómo funcionan la computadora y el celular. Ahora, usted puede decir es que son niños. No, hermanos. El punto principal de la atención es el interés. Cuando a una persona le interesa algo, va a poner atención. Va a poner atención. ¿Por qué? Porque le interesa. Entonces el factor principal del interés es la atención. La segunda cualidad del aprendiz, sea de cualquier área y específicamente en el cristianismo, es que la persona se va a dedicar. Y cuando hablamos nosotros de la dedicación, es que la persona se ocupa habitualmente de aprender. Se ocupa habitualmente de aprender. La persona no está distraída. Sabe la atención, puso atención, ha almacenado información y ahora se aplica a práctica, se aplica para poder aprender lo que está enseñando el maestro. Y la tercera es que lo almacena y lo pone en práctica. Si usted es un aprendiz para conducir un coche, usted va a poner atención en lo relacionado a las cualidades que se necesitan para conocer el coche. Se va a dedicar para que haya el aprendizaje necesario y va a poner en práctica. La primera cualidad de un discípulo es ser aprendiz.
¿Cuántos días pasa usted con la palabra del Señor? ¿Cuántos días pasa usted conociendo a su maestro y recibiendo la educación que su maestro tiene el interés de que usted conozca? ¿Cuánto tiempo pasa usted adquiriendo o apropiándose del conocimiento y de la experiencia que Jesús tiene acerca de la vida? No estoy hablando de memorizar versículos, no estoy hablando de ser mecánico en hacer oración en la mañana, no estoy hablando nada de una práctica, no estoy hablando de las disciplinas espirituales como memorizar el versículo, como orar. Ese no es el punto ahorita. El punto es el interés de tener una interacción con el Maestro. ¿Conoce usted a Jesucristo en lo relacionado a lo que piensa, lo que enseña? ¿Cuál es la actitud que Jesucristo tiene acerca del pecado? ¿Cuál es la actitud, principalmente esto? ¿Cuál es la actitud que Dios tiene acerca del carácter? ¿Cuál es la actitud de Jesús que tiene acerca del carácter? ¿Qué carácter busca desarrollar Jesús en nosotros? Porque es muy común que vayamos a la iglesia y pasemos 20 años en la iglesia, pero nunca hemos sido aprendiz de Jesucristo. Usted y yo conocemos a personas que han pasado más de 20 años en la iglesia y tienen un carácter pésimo y son personas totalmente indiferentes ante la necesidad de los demás y son personas que no han crecido espiritualmente. No me estoy refiriendo a ir a la iglesia, no me estoy refiriendo a hacer oración, no me estoy refiriendo a memorizar la palabra, me estoy refiriendo a tener un encuentro personal con Jesucristo a través de la Escritura y conocerlo, saber lo que Él demanda. Saber que las expectativas que Él tiene para nosotros son posibles. Saber que el conocimiento que el Señor Jesucristo tiene es beneficioso para nosotros. Si usted es un aprendiz y es un discípulo, lo primero que tiene que distinguirlo es que usted está dispuesto a aprender. Y para aprender tiene que tener atención, tiene que tener dedicación, tiene que ser constante en el aprendizaje, esa es la dedicación. Y tiene que tener práctica. Lo que está aprendiendo lo está poniendo en práctica. Lo que está aprendiendo lo está poniendo en práctica. Pero el primer factor es cuánto tiempo pasamos al día con el Maestro. ¿Cuánto aprendemos de otros discípulos que han seguido al Maestro? Cuando había problemas en la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 1 dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Ahí está el mensaje. Pablo pasaba tiempo escuchando la voz de su maestro, en lo relacionado a saber la voluntad que tenía su maestro. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros para aprender del maestro? ¿Qué es ser discípulo? Es ser aprendiz de Jesucristo. Eso es ser discípulo. Y ese es nuestro primer punto. Hoy estamos acostumbrados a tener una lámpara, a tener un buen escritorio para decir que solamente así vamos a aprender. Cuando yo fui a estudiar uno de los idiomas clásicos, que es el latín, uno de nuestros maestros había sido seminarista. Y en esa época los seminaristas eran gente que venía del campo. Las personas eran reclutados y no tenían solvencia económica. No tenían incluso para un lápiz y para un cuaderno, por más barato que costara. Lo que hacían entonces los seminaristas después de recibir y de ver en la pizarra los ejercicios, se iban a sentar a unas piedras que estaban ahí cerca y en la arena con una vara empezaban a hacer los ejercicios para empezar a repetir lo que se les estaba dejando, lo que habían aprendido. Su obstáculo no les impedía que aprendieran. Cuando las personas queremos aprender y ser aprendices, la segunda cualidad que tenemos que buscar es ¿qué es ser discípulo? Es quitarse todo lo que le estorba a uno para aprender. Nosotros podemos tener cosas que nos estorban para aprender. En Lucas capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesucristo les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
En ese momento, para seguir a Jesucristo y ser su discípulo, ser su aprendiz, para aprender de Jesucristo, a estas personas les estorbaban los lazos familiares. No quiere decir que Jesús quiere que aborrezcamos a nuestro padre, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Ese no es el punto. El punto es que si los lazos familiares le estorbaban para ser discípulo de Jesucristo, tenía que quitarlos. Tenía que hacer a un lado esos lazos y entonces poder ser un buen aprendiz. Hay cosas en nuestra vida, hermanos, que nosotros podemos tener que nos estorban. ¿Qué te estorba para ser un discípulo de Jesucristo? ¿Qué te estorba para ser un discípulo de Jesucristo? Un discípulo de Jesucristo se quita lo que le estorba para aprender de Jesucristo. ¿Qué te estorba? ¿Es tu actitud ante la palabra del Señor? ¿Es tu ignorancia la que te estorba? ¿Es tu mal hábito que tienes? ¿Es tu indiferencia la que te estorba? ¿Es tu ignorancia la que te estorba? ¿Qué te estorba para ser discípulo de Jesucristo? ¿Qué te estorba para aprender? ¿Eres flojo al levantarte y no tienes tiempo por la mañana para poder hacer un devocional y conocer al Maestro, levantarse alegremente y leer la palabra del Señor para ir al encuentro de Jesucristo, pero no dedicas tiempo en la mañana y te pones excusas? ¿Eso te estorba para ser discípulo? ¿Te estorba la televisión? ¿Pasas más tiempo en la televisión, viendo la televisión? ¿Te estorba el celular? ¿Te estorba las redes sociales? ¿Qué te estorba? Uno tiene que entender que hay cosas que nos pueden estorbar para ser discípulos de Jesucristo. El Señor Jesucristo habló acerca de los lazos familiares en ese momento a sus discípulos en Lucas capítulo 14, versículo 26, y les dijo: si alguno no aborrece los lazos familiares, no puede ser mi aprendiz. No va a aprender si deja que la familia le estorbe, si deja que los lazos familiares le estorben. Yo no puedo ser aprendiz si me estorba levantarme temprano cuando tengo tiempo. No puedo ser aprendiz porque eso me está estorbando. Yo no puedo ser un aprendiz del Señor Jesucristo si tengo un mal hábito y ese me está estorbando para aprender del Señor Jesucristo, porque genera que mi interés esté en ese placer que me produce mi mal hábito. Yo no puedo ser un discípulo del Señor Jesucristo si me estorba el que puedo decir malas palabras, si me estorba mi antiguo hombre, en resumidas cuentas. ¿Qué te estorba, hermano? ¿Qué le estorba, hermano? ¿Qué te estorba, amigo, que estás escuchando para ser un discípulo del Señor Jesucristo? Quítalo, arráncalo, quítatelo. No tengas conmiseración, no tengas lástima de ti. No te estés lambiendo las heridas. Necesitamos ser comprometidos con el Señor Jesucristo y no permitir que nuestro cuerpo débil nos gobierne. No permitir que los placeres, los intereses de este mundo nos estén quitando la importancia de seguir a Jesucristo. Quítate todo lo que te estorba, porque si no, no puedes ser discípulo de Jesucristo. ¿Qué es ser discípulo de Jesucristo? Es quitarse todo lo que le estorba para aprender. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesucristo no era duro, era directo. El Señor Jesucristo nunca es sentimentaloide. Ay, pobrecito, vamos a... No. El Señor Jesucristo es amoroso. Y cuando la gente necesita del amor de Cristo, siempre estaba ahí. A la mujer que la estaban acusando de adulterio, ¿no tuvo misericordia de ella? ¿No se acercó a ella y la protegió con su sola presencia y empezó a hacer cosas que cada uno de los que lo acusaban se fueron? ¿No tuvo misericordia de la hija de Jairo para ir a rescatarla y a resucitarla? ¿No tuvo misericordia de aquel leproso que después de que termina el sermón del monte dobla su rodilla y le dice: Señor, si tienes misericordia de mí, por favor, sáname? El Señor nunca confundía el amor con el ser sentimentaloide. El ser sentimental sin tener una preocupación. Por lo tanto, cuando se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 26, y sabe que su audiencia le está estorbando los lazos familiares, Él es directo y le va a decir: si tú no pones en un lugar adecuado tus relaciones familiares, no puedes ser mi discípulo. Yo quisiera que pensáramos qué es lo que nos estorba para ser discípulos. Yo conozco mi vida, yo conozco mis hábitos.
Conozco mis dificultades, mis debilidades, mis deficiencias, las cosas que pueden producir que yo no pueda crecer espiritualmente, pero también conozco que cuando venzo todos esos obstáculos, puedo sentarme a los pies del Maestro y aprender. Y como predicador todavía tengo mayor responsabilidad, porque yo, a diferencia de usted, tengo que disciplinarme más porque tengo que aprender a escuchar la voz del Maestro de una manera distinta. ¿Por qué? Me impacta mucho el pasaje de Malaquías, donde el Señor está enojado con los sacerdotes. Y me conmueve mucho esta frase, porque de los labios del sacerdote el pueblo busca la ley. ¿Se fija? O sea, yo como predicador no solamente tengo que trabajar en mi vida, no solamente tengo que manejar mis malos hábitos, si es que tengo, no solamente tengo que reconocer cuando me equivoco, sino que también tengo que nutrirme de la palabra del Señor. Porque cuando usted venga a consultarme o cuando yo le esté enseñando como en este video, lo que tiene que salir de mi boca es la voluntad del Señor y no mi opinión. Por eso tengo que trabajar más y entiendo lo que es responsabilidad de ser discípulo. Y lo hago por amor a Dios y por amor a usted. ¿Qué le estorba a usted? ¿Qué nos estorba, hermanos, para ser discípulos del Señor? Cada uno tiene que examinarse y saber qué es lo que le estorba. ¿Qué te impide sentarte a leer la Escritura? ¿Qué te impide sentarte a leer la Escritura para conocer mejor a tu Maestro? En resumidas cuentas, ¿qué te impide? ¿Por qué no le dedicas tiempo a conocer a tu Maestro? No a memorizar la Biblia. No es el tema ahorita. Es conocer a Jesucristo. ¿Qué es ser discípulo? Es quitarse todo aquello que le estorba para aprender. ¿Qué es ser discípulo? Es la pregunta que estamos viendo en esta mañana. El tercer punto dice que ser discípulo es discipular a otros. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa parte quiero quedarme. Lo otro, ahorita no nos sirve para el punto principal. El punto principal es que después de que eres discípulo, después de que aprendiste, después de que practicaste en tu propia vida, ahora tienes la obligación de llamar a otros a ese ministerio. Necesitamos ganar al mundo. Y ese es el primer factor que tenemos que hacer después de que somos cristianos, después de que somos discípulos. Ser discípulo, en primer lugar, es sentarse y aprender de Jesucristo. Ser discípulo es quitarse todo aquello que le estorba para aprender de Jesucristo. ¿Tienes algo que te estorba? Quítalo, córtalo de tajo. Y la tercera cualidad es que ser discípulo es discipular a otros. En Hechos capítulo 8, versículo 4, dice que por la persecución todos los hermanos, los cristianos que salieron, iban predicando el mensaje. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero Lucas se encarga de que nosotros veamos a los cristianos predicando el mensaje. Es decir, estos eran buenos discípulos, como nosotros decimos, pero la realidad es que ellos eran discípulos que estaban discipulando a otras personas para que los otros vinieran también a los pies de Jesucristo. Entonces, la tercera cualidad de ser discípulo es discipular a otros. ¿A cuántas personas estás discipulando? Alguien dijo en una ocasión: ¿cuántos meses tienes de ser cristiano? 3 meses. Con esos 3 meses ya puedes enseñarle a otra persona porque tienes 3 meses. Las personas han dicho que la mejor manera de aprender es enseñar. Y eso se comprueba en el cristianismo. La mejor manera para que nosotros sepamos si somos discípulos o no es qué tenemos para compartir con aquellas personas que no conocen a Cristo. ¿Estamos compartiendo el mensaje de salvación? ¿Estamos educando a otra persona? ¿Estamos discipulando a otra persona? Porque eso es lo que nos desarrolla, esa es la práctica verdadera que nosotros tenemos que tener. Cada persona que es discípulo tiene que encargarse de tener un discípulo que discipular. No porque sea su señor, no porque sea su maestro o su papá espiritual, como mucho se usa en estos días. No, porque es la responsabilidad principal de que si ya entendiste y tienes una relación con Jesucristo, ahora lo que te interesa tu obligación principal es discipular a otros. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿La estás invirtiendo en el reino? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos años tienes de ser cristiano y cuántos discípulos has tenido para que les has educado y les has compartido la palabra del Señor? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que ser discípulo es discipular a otros. ¿Qué es ser discípulo? Es discipular a otros.
Porque el que enseña aprende, porque se capacita y hace las cosas de manera adecuada. No importa si tienes un día, si tienes 2 años, tienes algo que compartir, porque tienes un mensaje central que tienes que compartir. ¿Qué es ser discípulo? Es eso, es discipular a otros. ¿A cuántos estás discipulando? Si no estás discipulando a nadie, pídele perdón a Dios, porque a lo mejor no estás aprendiendo, porque a lo mejor hay cosas que te estorban, porque no te estás sentando a los pies de Jesucristo para que te siga enseñando. Un maestro que se prepara siempre tiene algo nuevo que compartir todos los días, que comparte sus lecciones con alguien. Si no estás discipulando a alguien, no estás siendo discípulo. Te estás perdiendo del aprendizaje y no estás aprendiendo del Señor Jesucristo. Un hombre iba a salir de viaje. Mientras estaba haciendo su equipaje, muy emocionado porque iba a salir a un viaje muy importante para él. Quería verse muy espectacular. Por lo tanto, pensó en su traje favorito. Cuando fue al closet a sacar su traje favorito, ¡oh, sorpresa! El traje estaba sucio. En ese momento empezó a sentirse desilusionado, pero de pronto una idea vino a su mente. ¡Oh, hay una tintorería cerca! Y esa tintorería dice tintorería en 1 hora. ¡Oh, fenomenal! Alcanzo a que me lo laven y me lo dejen limpio. Agarró su camioneta, se fue, llegó a la tintorería, entregó el traje. Mientras estaba recibiendo la información y estaba escribiendo, le dijo a la que lo estaba atendiendo, lo necesito en 1 hora. La persona que estaba atendiendo le dijo, lo siento, no puedo tenérselo hasta el jueves. ¿Cómo? Si ustedes dicen que lavan en 1 hora. Oh, no, señor. Ese es solamente el nombre. Es solamente el nombre. La tintorería no hacía trabajos en 1 hora. Solamente se llamaba tintorería en 1 hora. Pero sus trabajos eran común y corriente. Si nosotros decimos que somos discípulos de Jesucristo y no aprendemos, estamos llevando un nombre al cual estamos estorbando. Si nosotros decimos que somos discípulos de Jesucristo y no estamos aprendiendo, estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque estamos estorbando al Señor. Y hay una frase que alguien dijo, los discípulos son la biografía de un maestro. Es decir, si quieres conocer la calidad de un maestro, conoce la calidad de sus discípulos. Hermanos, tenemos mucho que perder si no aprendemos. ¿Qué es ser discípulo? Es aprender de Jesucristo. ¿Qué es ser discípulo? Es quitarse todo aquello que le estorba a uno para aprender. ¿Qué es ser discípulo? Es discipular a otros. ¿Lo estamos haciendo? Si no, pidámosle perdón a Dios y busquemos tener una comunicación con Él. Dios les bendiga.